Después de días y días de pensarlo, y así me iba impresionando el pasaje, decidí ponerle a esta meditación un Dios rico en tiempo. Hace como 40 años, Walter tuvo hepatitis y alguien le compartió un librito escrito por un sacerdote argentino que se llama así, Un Dios rico en tiempo. Esto es como una de esas películas que uno, o esas novelas que uno hasta el final no entiende por qué se llama así, pero los voy a dejar pensando un ratito. Por supuesto, aquí el principal de la historia es José. José era hijo de Jacob y de Raquel. Ya que estamos celebrando el Día de la Madre, debemos señalar que José era huérfano de madre. Se tiene que haber muerto Raquel, murió de parto del hermano chiquito de Benjamín, y son los únicos dos hijos de José, de Jacob, con su esposa favorita, Raquel. En aquella época, todos sabemos que se casaban con más de una, algunos inconscientes, se casaban con más de una mujer. Lo digo desde el punto de vista del hombre, porque la mujer nunca figuraba como que era la que elegía o elegía otro esposo, pero sí los hombres. ¿Cuántos años tuvo que trabajar Jacob? Años, para el padre de la novia, para recibir el derecho de casarse con ella. 7, le dijeron 7, le dijo el suegro, y muy sinvergüenza, a los 7 le cambió la novia, y le dio la hermana mayor. Y como usaban velo, sacatún. Tuvo que trabajar 7 años más, y al fin, después de tener esposa e hijos por 7 años, recibe el premio de poder casarse con la segunda esposa, Raquel. Siempre hubo ese conflicto en la familia, de los otros hijos de otras mujeres en la familia. Él viene a ser el número 11 porque su madre era estéril. Era como hijo de la vejez, porque el padre era viejo, Jacob era viejo cuando nació José, era malcriado, era cuentero. Una de las peores cosas que puede tener un hermano es ser cuentero. Uno tiene los hijos para que se cuiden, se respalden, no para que anden cuenteando lo que hace el otro. Es todo un tema ese, ¿no? Pero era un cuentero, José. Venía y le decía al padre, todos hablan mal de mis hermanos. El otro día dejaron las ovejas y se fueron a tomar mate. Era puro cuento. Y el padre no hacía mucha fuerza por suavizar la situación en el hogar, porque le hizo una túnica especial, lo trataba con... Todo apuntaba. ¿Se acuerdan la ley en Israel de que el hijo mayor era el primogénito y el que recibía el doble de la herencia? Y era el que heredaba la posición de conexión entre Dios y la familia, el líder espiritual de la familia. Era mucho más complejo que económica la herencia. Bueno, todo apunta en la historia a que Jacob tenía en mente darle la primogenitura al primero de su esposa amada Raquel, que encima de todo había muerto. No hay peor cosa que una esposa muerta, o una suegra muerta, porque uno ya lo idealiza, ya se olvida de todas las cosas malas o defectos que tenía y solo empieza a hablar de sus virtudes y agrandar un poco lo que hacía. Entonces, el padre
no participó o no ayudó en esa rivalidad que tenían los hermanos con José. Encima de todo, era lindo. Era un muchacho buen mozo, ¿cómo se dice ahora? Churro era en mi tiempo y en el tiempo de Susana. Me dice mi nuera que está bueno, estaba bueno. Bueno, así se dirá. Cuando agarramos la historia, cuando aparece José en la historia, ¿tenía cuántos años? Tenía 17 años y era casi tan facherito como mi nieto. Era muy lindo. Bueno, sigamos adelante un poquito más, haciéndonos este trasfondo histórico para entender el capítulo. Ya decíamos que era odiado por los hermanos. Un día el padre lo mandó, los hermanos estaban cuidando en el campo, las ovejas, eran ganaderos. Entonces lo manda el padre a ver qué están haciendo los hermanos. Era su error, ¿verdad? Los hermanos lo ven de lejos y dicen, no lo aguantamos más. Hoy es el día que este desaparece. Primero dicen, lo vamos a matar, después lo tiran adentro del pozo y se ponen a comer. Acá no pasó nada. Y después dicen, no, mejor hacemos un poco de plata con él. Ven venir una caravana de comerciantes, que en esa época los mejores comerciantes eran madianitas, de ese grupo étnico, de esa civilización, de ese grupo. Y venían con sus camellos y eran los comerciantes de la época. Y ¿cuánto nos dan por este muchacho? Mirá, fuerte, lindo, inteligente. ¿Lo vendieron por cuánto? 20 monedas de plata. Cada moneda tenía 14 gramos de plata. 14 gramos de plata cada moneda y eran 20. Para una vida y la vida de tu hermano, una miseria. No sé cómo se lo repartieron, la Biblia no nos dice. 20 monedas de plata. Y él tenía 17 años. Lo llevan a Egipto, que era la civilización number one de la época, como esclavo. El nenito bien de papá, el protegido, el que le daban ropa especial, el que probablemente iba a ser el heredero principal, va de esclavo. Si nosotros hemos visto películas y hemos leído sobre la esclavitud, imaginemos lo que era en esa época, que los llevaban encadenados, caminando por el desierto. Tiene que haber sido muy terrible. Le habían sacado la túnica que lo distinguía. Y o sea que lo mandaron con la camisa o con no sé lo que era, la ropa interior, no sé exactamente qué otra ropa usaban, pero la túnica la dejaron porque hicieron una triquiñuela para engañar al padre, ¿verdad? ¿Esto pertenece a tu hijo? Preguntan. ¿Pertenece esto a tu hijo? Como que ellos no supieran. Y por supuesto, se cree el padre Jacob que su hijo había sido devorado por alguna fiera. En Egipto, ¿qué hace un muchacho de 17 años? Es vendido a un capitán del faraón, el capitán de la guardia de faraón. Aparentemente era un tipo importante en Egipto. Potifar. La cosa extraordinaria es que el cuenterito, malcriado, inmaduro, empieza a experimentar una transformación. Se da cuenta que para sobrevivir tiene que meterle fuerza, creatividad, inteligencia y apoyarse en Dios. Constantemente en sus años de Egipto, que es el resto de su vida, José pasa de una situación de prosperidad
otra vez aflicción y problemas. Y otra vez levantado, trabaja y se esfuerza varias veces. No quiero usar el tiempo ahora para describir todo ese proceso, pero vemos cómo se va transformando. Y no me gusta decir Dios lo va transformando, porque agarramos una idea equivocada. Yo no me puedo sentar cómodamente o poner en la actitud cómoda de decir, Dios transformame. Dios no lo va a hacer. Conozco cantidad, y ustedes también, cantidad de cristianos de años que no han crecido y no han progresado. No han progresado espiritualmente, no han progresado en la vida, no han progresado en su familia, no porque no se hayan entregado al Señor, son sinceros, pero no han entendido que es una combinación de esfuerzo más ayuda de Dios. Sin esas dos partes no funciona. Cada vez que José, en sus primeros 13 años, llega a un punto más alto, lo primero fue administrador de toda la casa de Potifar y cae otra vez en la cárcel, y justamente aparece la frase, y ustedes lo pueden leer después en la historia, pero Dios. No puedo ser demasiado enfática para resaltar esta frase. En tu vida y en la mía, en pandemia, en situaciones de apremio económico, en situaciones de problemas físicos, de salud, en problemas familiares, pero Dios. Todo esto podría tirarme, destruirme, amargarme, pero Dios. Dios está con nosotros y Él quiere hacer la diferencia, quiere transformar esta situación de desgracia en una enseñanza, un aprendizaje, una maduración. Él tiene un proyecto conmigo y contigo. Ahí donde estamos, en las cosas que nos pasan. Nunca se nos prometió, no se nos promete en la Biblia que todo va a salir fácil. Pero Dios va a estar conmigo. Pero Dios va a dar vuelta esto para mi bien. La pandemia, la situación de salud, el problema de trabajo. Dios quiere hacer, aún de mis malas decisiones, si me arrepiento, dar las vueltas y bendecirme por medio de eso. No que Dios lo haya planeado. Dios no planeó que la sinvergüenza de la esposa de Potifar lo acusara de una cosa que no había sucedido, de querer abusarse de ella. No planeó que los hermanos lo vendieran. Dios no, esas cosas no vinieron de parte de Dios. Pero Él las usa para bendecirnos, como dice en Romanos 8:28. Él las torna para nuestro bien, si lo amamos y si perseveramos en Él. Muy bien, vamos un poquito más adelante, Mateo, gracias. Génesis 40:14. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Es la cárcel donde está, y él está haciendo un favor a un preso. Acuérdate de mí, que me saquen de esta cárcel, pero se olvidó de él. 15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. ¿Cómo era la vida de José en la cárcel? Salmo 105:18. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. No nos dice nada Génesis, pero siglos después, en un salmo, se menciona que estaba engrillado, estaba en una situación terrible en la cárcel. Eran unos hoyos de la muerte las cárceles. Pero ahí se aplica otra vez el pero Dios, porque empieza a hacer las cosas bien y a tener buen nombre
con el carcelero y lo pone a cargo de todos los presos. Increíble. Un muchacho extranjero tenía todo en contra. Y sin embargo, miren a dónde va. Ahí dice, tenía 30 años cuando llega frente al faraón. Ustedes lo pueden leer después y hay una película hermosa que se llama José el Soñador en YouTube. Llega ante Faraón y por supuesto ahí la presencia de Dios hace que cambie toda su perspectiva y su futuro. Muy bien, eso como para que tengamos una idea, refresquemos la historia y vayamos al capítulo 50, por favor. En el capítulo 50 es la muerte de Jacob. 1 al 14, no hay tiempo para leer todos esos versículos, pero ustedes seguramente lo tienen ahí. Nos habla de que el primer versículo, por ejemplo, entonces José se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre su cuerpo y lo besó. Jacob acaba de morir y José está muy dolorido, muy quebrantado por esta situación. Es correcto y saludable hacer duelo. Me acuerdo que Walter y nuestros hijos y yo estuvimos, el primer funeral, primer velorio que fuimos en Estados Unidos, nos quedamos helados porque era como una fiesta, estaban cantando y era una chica que había muerto y era jugadora de básquetbol y decían, está jugando básquetbol en el cielo en este momento, digamos aleluya, y los padres en el primer banco llorando, pero todos los demás teníamos que hacer como que no pasó nada, esto es maravilloso que se murió. Años después y de tanto pensarlo y de buscar, creo que está mal, que es correcto y es saludable hacer duelo y patalear y llorar y decir, es triste y es injusta la muerte, porque lo es. Hay que darse oportunidad de hacer el duelo y de cerrarlo, para que no se arrastre por 10 años, 15 años. Dios nos ha hecho seres sensibles y es humano y aceptable y bueno, saludable hacer duelo cuando nos pasan cosas tristes. No hay por qué decir, siempre en victoria. La victoria viene después, cuando paso la crisis y cuando lloré, o como usted, como vos, expreses tu dolor. Pero hay que darse oportunidad de expresar el dolor. Bromeamos a un hermano de la congregación que apareció un día con el dedo del pie todo vendado, no estaba enyesado, pero era entablillado, y me dijo la esposa en confidencia, fue porque vino enojado y pateó la puerta, y se quebró el dedo. Uno parece que los cristianos no podemos hacer ninguna demostración, no para ser violentos con otros, pero demostrar que estamos tristes y que esto nos duele mucho es saludable. Dice ahí enseguida, en el capítulo 50, que José mandó a sus siervos los médicos que embalsamaran el cuerpo de Jacob. Para los egipcios esto del embalsamamiento era una cosa muy importante. Hasta el día de hoy se ven, me acuerdo hace muchos años vino una exposición que andaba itinerante o viajando por el mundo de una momia, no sé si hay en el país. Los más encumbrados, los faraones, hacían construir las pirámides, que son tumbas, donde se guardaban las momias o los cuerpos de los que habían fallecido. Era un tratamiento largo, llevaba 40 días, era parte de una ceremonia de ayudar al que murió a pasar a la otra vida. Y por eso, cuando tenían suficiente dinero, pues una situación económica, la familia bien, le ponían cosas en la tumba, que no eran pirámides, la de la gente menos encumbrada, pero que le ponían pinturas y cosas
que lo guiaran hacia la eternidad. Era algo casi mágico. Vaciaban el cuerpo de los órganos, de las vísceras, las ponían en un recipiente, también eso lo embalsamaban o lo protegían, lo trataban para que durara mucho tiempo, le ponían un líquido por varios días, luego le ponían especias de todo tipo, o de tipo muy cantidades y clases muy escogidas, y por último lo vendaban. Era todo un tratamiento y había un grupo de gente que eran los embalsamadores. Esos eran los encargados y los que tenían ese negocio y esa profesión. ¿Por qué José permite que embalsamen al padre, el cuerpo del padre, si ellos no creían de esa manera? Los judíos, los israelitas, la familia de Jacob, que eran 70. ¿Por qué José permite que lo embalsamen? Bueno, ¿cuál había sido el pedido de Jacob antes de morir? Antes, inmediatamente de su muerte o después de su muerte, que lo llevaran a la tumba que él tenía, que desde Abraham tenía la familia comprada, en la tierra de Canaán. Pensemos, desierto, atravesar muchos kilómetros con un cuerpo sin vida. Entonces era necesario, era imprescindible, pero José no permite que lo hagan los embalsamadores con todas las ceremonias. Le pide a los médicos, que eran los siervos de él, privados, de su propio palacio. Acuérdense que José en este momento ya es el gobernador de Egipto, el segundo después del faraón. 40 días, pero dice que lo lloran, que lo normal, lo común era 40 días, pero dice ahí el capítulo 50, los primeros 14 versículos, que lo lloran en Egipto y los egipcios 70 días. Eso nos tiene que señalar algo, ¿verdad? Jacob, desde que llegó con su familia, porque José, en la época de hambre, porque José lo mandó a buscar después de todo el encuentro con los hermanos, ustedes saben la historia, Jacob estuvo 17 años en Egipto y luego murió. Pasó 17 años en Egipto. ¿Qué testimonio les parece que tenía para que la gente, no solamente su hijo amado José y el resto de la familia lloraran? Dice que los egipcios, que conmocionó toda la sociedad egipcia, 70 días hicieron duelo, 70 días por Jacob. Muy bien, vayan pensando en estas cosas. Luego dice en el versículo 9 que una comitiva muy grande los acompañó, a José y sus hermanos, a Canaán, al lugar donde iban a poner el cuerpo de su padre. Una comitiva muy grande y que lloraban tan fuerte, o que era tanto el movimiento, la conmoción en Canaán, que los cananeos decían, los egipcios están muy conmovidos, Llamó la atención de la gente que habitaba Canaán. ¿De dónde habían ido Jacob? ¿De dónde había ido José a Egipto? ¿Dónde vivía José antes de que los hermanos lo vendieran? ¿Dónde vivía Jacob con su familia antes de mudarse a Egipto? En Canaán. Está volviendo. Están volviendo. Y Jacob, en sus restos mortales, está volviendo al lugar de donde había salido 17 años antes y al lugar que Dios le había prometido a su abuelo Abraham. Volver a Canaán. Jacob y los descendientes en ese momento, y 440 años más tarde, todos los judíos, no ya con Moisés, aunque los guió por todo el desierto, pero con Josué.
no hay tiempo de que nos refresquemos la memoria de los 400 años que pasan en Egipto, formándose como nación. Eran una familia de 70 personas y se transforman en una nación. Y luego pasan 40 años en el desierto y entran a poseer la misma tierra, la tierra de Canaán. Y entonces nos vamos al capítulo, a los versículos 15 hasta el final. Cuando vuelven de Egipto, del funeral, del entierro, los hermanos están aterrados. Es porque saben lo que hicieron. Que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos, pues te trataron muy mal. Estoy leyendo el versículo 17. Te rogamos que perdones ahora la maldad de estos siervos del Dios de tu Padre. Fíjese qué argumentativo es toda la presentación. Estaban con un cuique, dijéramos nosotros, estaban con un terror de que ahora José, que era el hermano, pero que era el señor de la tierra de Egipto, se iba a vengar de ellos. Llegamos a este tema del perdón que es principal en estos versículos. Y tenemos que decir que perdonar no es justificar. Habían pasado 13 años de la vida de José hasta que es elegido o nombrado gobernador de Egipto. 13 años de sufrimientos, de golpes, de soledad. No quiero abundar más, pero ustedes hagámonos la película, la imagen de lo que pasó y de todos los cambios que se operaron en él, que es la transformación que fue alcanzando José. Siempre para bien, aunque había reveses y situaciones muy injustas en su vida, para adelante, pero Dios otra vez ayudándolo y él poniéndole esfuerzo y ganas, haciendo las cosas bien, siendo honesto para adelante. Pero ahora los hermanos dicen, él se ha guardado toda esta furia 30 años. Imagínense, 30 años cargando esa mochila. No quiero entrar en eso porque no tenemos el tiempo ahora, pero vamos un poquito más adelante. Es obvio que Jacob y José tenían buen testimonio y que los hermanos de José le mandan a José unos emisarios, no van primero, después vienen y se arrodillan frente a él y le dicen, somos tus siervos. Me hizo pensar en el hijo pródigo, no me tomes como a hijo, tómame como un sirviente. Hice mucho mal, pero ahora me arrepiento, o por lo menos no quiero las consecuencias. Tenemos que aceptar o tranquilizarnos con que no tenemos por qué decir, José no tenía por qué decir, no pasa nada. Caímos en esa. Alguien nos mete una puñalada por la espalda y después viene y nos dice, sinceramente o no, que lo disculpemos y nuestra respuesta es elegante, no pasa nada, ya pasó. No, caramba, no pasó, pasó mucho. No tengo por qué justificar, no, Dios nos ha dado esa reacción de bronca frente a la injusticia, hacia nosotros o hacia otros. Cuando se comete una injusticia, Dios se enoja. Dice la Biblia constantemente que Dios les va a pagar a los violentos, a los que hacen mal, a los que pecan contra otros y contra la creación, contra sí mismos. ¿Por qué nosotros vamos a pretender ser más que Dios? Nosotros tenemos derecho y debemos mantener esa habilidad de enojarnos, de indignarnos frente a la injusticia. Entonces, perdonar no es justificar. Y José dice una cosa muy sabia. No dice no pasa nada, está bien, no es para tanto, ya pasó. No dice nada de eso. Dice, ¿estoy yo en lugar de Dios?
Llevar 30 años el mochilón de la amargura y del pensamiento de venganza, de esperar para ver cómo terminaban horribles, quemados, fuego, vivos, porque era lo que se merecían. Qué terrible para José, no para los hermanos. Los hermanos ya se estaban esos 30 años castigando a sí mismos. Ellos no se habían perdonado. Él dice, estoy yo en lugar de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Hay que dejárselo a Él. No que no me haya dolido, no que no me duela todavía, pero no voy a seguir agarrado de eso. Tengo otras cosas en que pensar y en las que ocuparme, más que en esa persona que, por la razón que sea, me hizo tanto mal. Decíamos que perdonar no es una reacción natural. No es renunciar a la justicia, quise poner. No es disculpar. Es un proceso, muchas veces largo y siempre doloroso. Es un proceso. Démonos tiempo. Tengo el deseo, la voluntad, la actitud de perdonar, Señor. Ayúdame. Y yo trabajo desechando esos pensamientos de si pasara otra vez que me dijera o me hiciera tal cosa, entonces yo reaccionaría distinto y yo haría tal cosa y revivo toda la situación y planeo cómo lo voy a castigar y dejar en ridículo. Y ¿quién está perdiendo? ¿Quién está perdiendo tiempo y energía? ¿Quién se está llenando de cosas negativas? Yo, el otro duerme tranquilo. Entonces, hay que soltarlo. Es reconocer que no somos Dios. Le toca a Dios. Él sabe todas las cosas. ¿Sí? En el versículo 20 está lo que decíamos antes de Romanos 8:28. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo dio vuelta. Dios lo ha usado para bendecirme y bendecir a muchos más, incluyendo a mi familia. Seguro que si tuviéramos tiempo podríamos dar testimonio aquí entre nosotros de lo mismo, de lo que hemos experimentado lo mismo. Y este pasaje, ¿qué quiere decir para nosotros hoy? ¿Cómo se nos aplica? ¿Por qué está en la Biblia? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué me dice a mí? ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuáles son los señalamientos que Dios me hace a mí sobre mi vida y mi situación? La obra de Dios en nosotros tiene que verse. Yo voy a la iglesia o ahora me conecto a Zoom con los hermanos y canto y siento la emoción de la bendición y del canto y de verlos. Pero si cuando voy para mi casa o sigo en mi casa con mi familia o voy a mi trabajo o con mis vecinos, no soy un buen cristiano, no me sirve de nada levantar los brazos y cantar y orar y emocionarme. No me sirve de nada. No se me apunta para mi favor en ningún sentido. Fue como ir a un concierto de quién sabe qué banda de rock, yo qué sé, el grupo que a ustedes les guste. Es una emoción y ahí se termina. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Tiene que verse, tiene que tener resultados, cambios. Aprendizaje es cambio. Tengo que mostrar algunas modificaciones en mi conducta constantemente. Progreso. Para adelante. Miro para atrás y digo, hoy soy un poquito mejor que hace un mes, un año. Gloria a ti, Señor. Voy a seguir tratando. No es que nunca demos con la medida, es que es un progreso, un camino maravilloso de seguir adelante hasta el fin de nuestra vida de este lado de la puerta, en esta vida. Se construye con perseverancia, no son actos heroicos aislados. Hoy voy a repartir café a la feria y ya por toda la semana se acaba. O por el mes, o... No, es perseverancia.
es una conducta, es una determinación. Es no que sea perfecta, pero que mis vecinos, que mi familia, que mis compañeros de trabajo, que mi esposo vean que yo sigo insistiendo, y cuando caigo de esa determinación, reconozco, pido disculpas y sigo para adelante con el cambio que me he propuesto, que me ha propuesto Dios. Vamos. Viene de adentro para afuera, no es un ropaje. Había en Buenos Aires un cartel en un cuartel, en un campo de militar, que decía en la portera o en la puerta, en los portones, decía, el uniforme no identifica. Claro, porque pueden robar un uniforme y hacerse pasar por militar y entrar. El uniforme no identifica. Y Walter hace años predicó con ese título. No nos hace cristianos usar el uniforme de los cristianos. Tiene que venir de adentro para afuera. Vamos. Vivir ordenadamente, pagar deudas. Ay, puede ser. Puede ser que las deudas, que las finanzas tengan que ver con lo espiritual. Que vivir, tener una vida ordenada en los estudios, en mis horarios, en las comidas, tenga que ver con lo espiritual. Sí, esa soy yo. Habría mucho para decir si tuviéramos la paciencia de estar 2 horas conectados, pero tenemos que mostrar con nuestra vida lo que hay adentro, ir haciendo esos cambios. Hay gente que le debe una vela a cada santo y luego va a la iglesia y da testimonio. No, hermanos. Si saco un crédito lo tengo que pagar. Tengo que ser puntual en mis deudas, en cumplir con mis deudas del tipo que sean. Si digo voy a ir, tengo que ir. Si digo me voy a conectar, mi palabra tiene que tener peso porque soy cristiana. No puede ser de otra manera. Y si no, hay que hacer cambios. Dios tenga misericordia de nosotros si pasamos años en la iglesia y nuestra vida sigue siendo un revolcarnos sin progreso. Dios no quiere eso para nosotros. No ser pendenciero, amargado. ¿Cómo sos cuando estás manejando? No ser calumniador, intolerante. Piensa diferente que yo, vive diferente que yo. ¡Ah, qué asco! Tener todo eso que hoy vemos con esta grieta que se ha dado en llamar política y social. No votaste como yo, ni me hables. Me dedico a difamarte o a ponerte emojis terribles en Facebook, no sé porque yo no tengo Facebook, pero lo que sea. No seamos intolerantes. Un poco más adelante. Acuérdense de 1 Corintios 13. Si no tengo amor, nada soy, aunque entregue mi cuerpo para ser quemado. Aunque dé todo lo que tengo a los que vienen a pedir a mi puerta, todo lo que mis bienes o lo que tenga, no vale de nada si no tengo amor. Y el amor es tolerante, el amor es flexible. El amor busca el bien de los demás. Cuando no tiene nada bueno que decir de otro, no habla de eso. Yo sé que es un ideal y que es fuerte y que va contra lo acostumbrado en la sociedad, pero es lo que dice la Biblia, es lo que nos enseña el camino, el mapa de ruta que nos muestra la Biblia. Y bueno, tenemos que aceptar que Dios está tomándose su tiempo con nosotros. Acá viene la razón del título. Él tiene un proyecto. Primero 13 años con José, después de sus 17 de malcriado, 13
trabajando en él, usando las circunstancias adversas de Egipto para hacerlo el hombre que llegó a ser. Luego, 17, durante la vida de su padre y todo lo que él hizo por Egipto también. Y luego, 400 años de todo el desarrollo de ese pueblo para salir en el éxodo y llegar a la tierra prometida. Y acá llegamos a la conclusión. Oh, finalmente, inexcusable no quiere decir imperdonable. Muy bien. Conclusión. Un capítulo que relata 2 muertes y un duelo no suena muy atractivo. Se me ocurrió poner, pero creo sinceramente que el capítulo 50 de Génesis nos deja muchísimas enseñanzas, entre otras que ustedes seguramente van a seguir masticando, digiriendo. Nos enseña sobre la muerte y sobre la vida, sobre qué hacer frente a la muerte, que es inevitable, es parte de nuestra vida, y qué hacer con nuestra vida. Es mucho más complicado, se ha dicho, vivir que morir. Morir es como nacer, es un momento, un rato, pero vivir cristianamente es todo un desafío. Nos enseña sobre el buen testimonio. No me acuerdo lo que, yo sé lo que dice atrás de las figuras en Mateo capítulo 5. Dice, ustedes son la luz del mundo, buen testimonio. ¿Qué clase de luz estamos arrojando? ¿Qué clases de sombras? Pongamos las cosas a la luz, arreglemos nuestra vida, ordenemos nuestras cosas, sigamos en este proceso. Nos enseña este capítulo sobre el vivir ligeros de cargas, perdonar y ser perdonados, ligeros de cargas. No andemos con un mochilón. No me voy a gastar en castigarlo porque no le llega. Me estoy castigando yo. Dejemos eso. Dejemos caer la carga. Dios quiere de verdad que andemos ligeros de cargas y que usemos toda la energía. En Hebreos capítulo 12 dice, desprendámonos, sigamos la carrera que tenemos por delante y desprendámonos las cosas que se nos enredan en los pies. Si vos has participado de una carrera, sabés que con ataduras en los pies, con cosas que se te enreden, si tenés que pasar por un monte, no vas a ir muy lejos, te va a enlentecer la carrera. Así que quitémonos de esas cosas que nos entorpecen. Sobre la esperanza y la paz que nos da, que Dios se toma su tiempo con nosotros. Él tiene un proyecto. ¿Te está demorando eso que vos querés, a donde querés llegar? Pregúntate 2 cosas. Número 1, ¿es porque yo no estoy haciendo mi parte? La segunda pregunta, ¿es porque Dios está obrando en mí para darme la forma que Él quiere que tenga? Porque hay cosas en mí que estorban a ese proyecto final. Cada uno se tiene que preguntar. Pero Dios es rico en tiempo. Él quiere seguir trabajando en nuestra vida. A veces tenemos que hacer un desvío en el camino porque eso que debíamos aprender no lo habíamos aprendido y nos es imprescindible para ese proyecto que Dios tiene, para esa vasija que Él tiene en su cabeza que vamos a llegar a ser. Entonces, tengamos esperanza y paz de que si estamos con el Señor y hacemos lo que es nuestra parte, el proyecto de Dios en nosotros va a seguir adelante. Y aunque tenga algunas vueltitas y algunas demoras, se va a cumplir. Bueno, en este capítulo hay verdades para todos, pero la pregunta es, ¿cómo se me aplica a mí? ¿Cómo se me aplica a mí, a mi situación particular? ¿Qué me dice Dios leyendo este pasaje? Y lo voy a hacer, lo voy a aceptar, voy a aceptar el señalamiento,
y hacer el cambio, algo que Dios nos dice a través de este pasaje: hijo querido, no te distraigas, vamos para allá, vamos para esa meta, ese es el objetivo, no te dejes enganchar por el camino en otras cosas. Así que, así como Dios me ha hablado a mí, confío que les habla a ustedes, y creo que sería en orden terminar este momento de devoción con una pequeña oración en la que todos participemos. Señor, gracias te damos, porque tú preservaste tu palabra y esta historia que es histórico, que podría ser nada más que una historia muy conocida y muy querida para todos los que hemos crecido en la iglesia, pero hoy se ha transformado en algo más, se ha transformado en palabra viva y eficaz para cada uno de nosotros. Te necesito, Señor. Yo en mi vida, sigue trabajando en mí. Yo quiero llegar a ser eso que tú planeaste, ese proyecto, ese pensamiento, ese boceto que tenés en la cabeza acerca de mí. Dame las fuerzas para hacer mi parte, Señor. Fortalece mi voluntad. Dame lucidez, discernimiento, lo que precise. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a la iglesia de Barros Blancos, sus líderes, en estos tiempos que reclamamos, Señor, rogamos que tú cumplas la promesa de Romanos 8:28 y des vuelta esta situación de aislamiento y de conflicto para bendición, para aprendizaje, para salir mejores. Danos salida, Señor, danos respuesta. Yo sé y doy testimonio de que tú eres fiel. Bendícenos a cada uno como tú ves que precisamos, porque tú nos conoces. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén.